Los ingresos de una empresa obtenidos por la venta de artículos X están dados por la función R de X es igual a 530X y su costo viene dado por la función C de X es igual a 1430 más 1.9X al cuadrado. Queremos usar esta información para responder una serie de preguntas. Nuestra primera pregunta nos pide que encontremos P de X, que representa el beneficio de la compañía al vender X artículos. Entonces la función de ganancia P de X es igual a la función de ingresos R de X menos la función de costos C de X. El beneficio es igual al dinero que entra menos el dinero que sale. Entonces, en este caso, tendríamos 530X menos la cantidad 1430 más 1.9X al cuadrado. Cerraré el paréntesis. Entonces tenemos 530X menos 1430 menos 1.9X al cuadrado. Vayamos sobre esto en orden descendente. Entonces tenemos negativo 1.9X al cuadrado más 530X menos 1430. Esta es nuestra función de ganancias. Ahora vamos a resolver una serie de preguntas gráficamente, así que para nuestro próximo paso sigamos adelante, y grafiquemos esto en la calculadora gráfica T84. Entonces, los primeros pasos son ingresar la función, entonces presionamos y es igual ingresar la función y 1, lo cual ya hice para ahorrar algo de tiempo. El siguiente paso sería ajustar la ventana para obtener una buena vista del gráfico, y esto puede ser un desafío, y una vez que lo haya hecho para ahorrar algo de tiempo. Observe que he cambiado el eje X para pasar de negativo 50 a 350 escalando por 50 segundos. Y he cambiado el eje Y al eje vertical para pasar de negativo 4000 a 40000 usando una escala de 500. Ahora si presionamos el gráfico, observe cómo tenemos una buena vista de nuestra función de ganancias. Nuestra primera pregunta nos pide que encontremos la intersección vertical de nuestra función de ganancia que sería donde se cruza el eje vertical, que sería este punto aquí. Para hacer esto en la calculadora, debemos reconocer que tendríamos que encontrar el valor de la función cuando la entrada X es igual a 0. Para hacer esto en la calculadora, podemos presionar la segunda traza para el cálculo, para el menú de cálculo, la opción 1 para el valor. Y luego ingrese 0 para X, presione Enter y observe cómo nos muestra que la intersección vertical es la coma negativa 1430 de 0.0. Avancemos y grabemos esto. También deberíamos poder reconocer que si tenemos una función cuadrática y esta forma aquí, de forma general, la intersección vertical siempre será la coma C0.0, que en este caso sería 0, negativo 1430. Y eso es porque si evaluamos la función de ganancia en 0, o evaluamos P de 0, observemos que solo tenemos el 0 más 0 menos 1430, lo que nos da 1430 negativos. Como nuestra intersección vertical. Esto también nos dice que cuando la entrada, que en este caso es el número de artículos vendidos como 0, la salida o ganancia sería negativa 1430. Entonces tendríamos una pérdida. Lo que significa que si la empresa vende 0 artículos, perderán $1,430. No incluimos lo negativo aquí, porque ya indicamos que es una pérdida. A continuación, se nos pide determinar cuántos artículos se deben vender para maximizar el beneficio, y se nos pide redondear al número entero más cercano. Volviendo a nuestro gráfico, se produce el máximo beneficio aquí arriba en el vértice y sería la coordenada X del vértice. Debido a que el vértice es un punto alto, para encontrar las coordenadas de este punto en la calculadora, presionamos la segunda traza, opción 4 para el máximo y ahora se nos pedirá un límite izquierdo y un límite derecho. Queremos acercarnos al vértice pero permanecer a la izquierda. Noten ahora, el cursor está aquí en el extremo izquierdo. Entonces presione la flecha derecha o manténgala presionada y acérquese al vértice. Tal vez en algún lugar aquí pero aún a la izquierda, presione Enter. Mueva hacia la derecha hacia el lado derecho. Quizás en algún lugar por aquí, ingrese y entre una vez más. Observe cómo la coordenada X es aproximadamente 139.47. Pero se nos pide que redondeemos al número entero más cercano y, por lo tanto, usaremos 139. Recuerde que cuando tenemos un par ordenado, la primera coordenada es la entrada o, en este caso, el número de artículos vendidos y la segunda coordenada o la salida representa la ganancia. Entonces, para maximizar el beneficio, se deben vender 139 artículos. Ahora, para esta próxima pregunta,
¿Cuál sería la ganancia máxima que se puede obtener? Tendría un poco de cuidado aquí, no queremos usar la coordenada y del vértice para este valor porque recuerde que no podemos vender una fracción de un artículo, y estamos asumiendo que la ganancia máxima ahora ocurre en x es igual a 139. Entonces, cuando evaluamos la función de ganancia que tenemos en y1, que x es igual a 139. Nuevamente, dado que ya tenemos nuestra función adecuada en y1, podemos volver a la pantalla de inicio presionando el segundo modo e ingrese igual 139. Para encontrar nuestro máximo beneficio. Entonces presione barra flecha derecha Enter, Enter, que muestra y1 y luego paréntesis 139. Ingrese, por lo que la ganancia máxima será de $35.530.10. Y ahora para la última pregunta, se nos pregunta cuál es el número mínimo de artículos que se deben vender para alcanzar el punto de equilibrio. Para alcanzar el punto de equilibrio, eso significa que no se pierde dinero y no se gana dinero, y por lo tanto, el beneficio P de X tendría que ser igual a 0 para alcanzar el punto de equilibrio. Volviendo a nuestro gráfico, el beneficio sería 0 cada vez que esta función se cruza con el eje horizontal. La ecuación del eje horizontal sería P de X es igual a 0 y es igual a 0. Entonces realmente voy a responder esta pregunta usando la función de intersección en la calculadora, en lugar de la característica 0. Para hacer esto, ingresaremos y2 es igual a 0. Entonces presione y es igual que presione Enter aquí e ingresaremos y2 es igual a 0. De nuevo, en cualquier lugar a lo largo de esta línea horizontal, que en realidad es el eje horizontal, el beneficio sería 0. Ahora volveremos a la gráfica. Observe cómo no podemos ver la línea horizontal porque está en el eje horizontal. Veamos si hay una intersección que no podemos ver aquí en el extremo izquierdo. Para hacer esto, presionaremos en segundo lugar, rastreo para el menú de cálculo, opción 5 para intersección. Queremos mover el cursor más cerca del punto de intersección que estamos buscando. Estamos buscando el que está aquí a la izquierda. Entonces presionamos la flecha izquierda. Y estaría en algún lugar por aquí y presionemos Enter 3 veces. Entra, entra, entra. Observe que tenemos una intersección horizontal aquí en el extremo izquierdo donde x y su número entero serían aproximadamente 3. Entonces el punto será aproximadamente 3,0, lo que significa que si la compañía vende 3 artículos, pueden esperar una ganancia de 0, lo que significa que alcanzarían el punto de equilibrio. Entonces la empresa debe vender un mínimo de 3 elementos para alcanzar el punto de equilibrio. Si en realidad grafica solo por un momento, observe como si venden demasiados artículos también tendrían una ganancia de 0, pero la pregunta, la cantidad mínima de artículos que se deben vender para alcanzar el punto de equilibrio, por lo que estamos buscando la intersección horizontal aquí en el extremo izquierdo. Bien, eso va a ser para este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.